Buenas noches con las personas que ya están conectadas. Una participante nos comentaba que tuvo problemas con el DEM. Otros participantes ya lo han revisado. Yo quería descargarlo para ver si teníamos en este caso algún inconveniente específico. Creo que no vamos a tener específicamente ningún problema al descargar el elemento. Revisarlo, descargar de todos modos. Revisemos, se descarga completo. A veces, dependiendo de algunas computadoras, en algunas computadoras no se descarga de forma adecuada, no se completa el proceso. Yo tuve un problema en mi computadora por la nueva actualización que tuve de Windows. Se me hacía un corto con la red acá en Ecuador que tengo de NetLife. Se me hacía un proceso en el cual se desconectaba la computadora, pero ahorita ya tengo tuve una conexión con ellos y ya no tuve ningún problema. Ok, el ID de la reunión les envié en la mañana, no fue tan en la mañana, en la tarde. El ID les voy a copiar nuevamente para pegarles en este caso a las personas que todavía no se conectan. Ahí está. Pero vuelvo y repito, va a ser el ID que vamos a utilizar el día de hoy y el día de mañana, el mismo, para no tener ningún inconveniente. Recuerden que mañana es a las 6 de la tarde. Hoy vamos a terminar de revisar alguna duda o inquietud que tengan con respecto a sus lecciones 1, 2, 3 y vamos a empezar ya con la lección 4. El asunto es que mañana ya quisiera que todos estén ya corriendo, ir evidenciando algún inconveniente o problema que vayan teniendo con el software de forma específica para correr, en este caso, cualquiera de los procesos de álgebra de mapa que estamos haciendo. De forma adicional, también el día de mañana vamos a correr la parte final que les dije que no está en el manual, que es el cálculo de la unidad mínima cartografiable. En este caso es la unidad, la unidad más pequeña, que es asumida en este caso por la escala. Obviamente se elimina por la escala, por la precisión. Entonces nosotros vamos a revisar eso el día de mañana, ¿ok? Entonces, bueno, esperemos que se nos cargue el DEM, se descargue el DEM para verificar si no hay algún problema, porque a veces como yo le cargué al DEM al repositorio y del repositorio, aparte de eso nos descargamos, pueden haber ahí igual algún error o algún inconveniente. Pero bueno, entonces, bienvenidos todos, en este caso a la penúltima reunión que tenemos de este módulo. Quiero enfocarme primero, como les había pedido el día de ayer, alguna pregunta, inquietud en específico que hayan ustedes tenido con respecto a los primeros módulos. Ah, cierto, se comunicaron conmigo para indicarme que tenían un problema con acá arriba, que tenían un problema con el Sentinel, con el Copernicus Hub, que específicamente habían cambiado en este caso el panel de acceso, no igual al que nosotros habíamos hecho el tutorial. Recuerden que este tutorial se realizó la semana anterior, se revisó y se subió, que había un inconveniente con la interfaz del usuario. Vamos a revisar en este caso. Me dicen que ya no tienen en este caso la barra inferior que salía cuando uno movía el mouse, donde teníamos el pan para poder en este caso movernos, o en su defecto teníamos el zoom in o zoom out para no utilizar el scroll de la computadora. Entonces, vamos a ver eso. Revisemos. Bueno, hasta ahí se cargó todo. Veamos si no es porque está debajo de las descargas. No, cierto, miren, han realizado en este caso un cambio de modalidad, ¿no? De igual manera, permite en este caso moverse de otra forma. Antes, hasta la anterior semana teníamos en este caso otra configuración en la cual uno movía el mouse y en la parte de abajo no salían en este caso las coordenadas, sino que salía abajo una pequeña viñeta en la cual salían varias opciones para utilizar. Entonces veo que aquí es, por ejemplo, interesante, aquí ya solo puedo seleccionar elementos en específico, aquí arrastro. Entonces ahora le han hecho el cambio, miren, ahora tenemos en este caso el Switch to Area Mode, en el cual yo puedo hacer zoom in, zoom out, pero con el mouse. Obviamente debo tener el scroll, ¿ok? Con el scroll selecciono aquí, en cambio ya, porque miren, ¿qué pasa si está seleccionado? Ahí yo no puedo hacer clic derecho
perdón, clic izquierdo para seleccionar el área, tengo que hacer, miren, tengo que hacer clic derecho. O en este caso, si yo ya selecciono el área, miren, me puedo ir moviendo y ahí les reselecciono una nueva área, ¿ok? Entonces sí, ahí queda solventada la duda, inquietud que me mandaron en este caso por el grupo de WhatsApp. Sí, han cambiado en este caso la interfaz de usuario del Copernicus Hub. Y justamente un participante me había comentado que el servidor estuvo caído una tarde. Yo revisé en la noche y el servidor estaba bien, pero no me había percatado que, o sea, le habían hecho una modificación, un cambio en este caso al sistema. Ok, bueno, eso con respecto a la inquietud que tenían. Vuelvo y repito, tal vez de los participantes que en este caso se encuentran conectados, de los 13 que están conectados, o de las personas que están en este caso o desean hacerle la pregunta, pueden hacerlo por WhatsApp, o también en este caso por este medio, alguna inquietud con respecto a las primeras lecciones. Recuerden, más estábamos trabajando con un poco de criterios de fotointerpretación, fotoidentificación, porque para muchos de ustedes que trabajan en la parte de la geografía, es muy, es, les va a conllevar un criterio no adecuado el hecho de zonificar visualmente, cuando nosotros ahora trabajamos ya con clasificaciones supervisadas o no supervisadas en las imágenes satelitales. Obviamente, la idea era en este caso favorecer el hecho de hablar un poco de lo que es fotointerpretación, un poco de lo que es de escalas, porque nosotros también podemos delimitar las zonas de la ARES y de forma mucho más rápida, por así decirlo, al trabajar con una clasificación supervisada, ¿ok? Buscamos el área, al menos las personas que conocemos, buscamos el área, hacemos campos de entrenamiento y con base a eso asignamos. Cabe recalcar que para mantener una mayor precisión en este caso en los niveles digitales, en el promedio de los niveles digitales por área de entrenamiento, es preferible hacer primero un análisis de componentes principales en nuestras imágenes satelitales para después de eso sí hacer una clasificación no supervisada y determinar las clases espectrales. ¿Ok? Entonces ahí sí, vuelvo y repito, eso sería la parte ya técnica para poder trabajar en el contexto. Ok, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud. Vuelvo y repito, la idea era empezar a trabajar con esto también de la oportunidad que nos dan las imágenes satelitales para trabajar de forma multiespectral. Ya cuando estén ustedes en la parte práctica, con todo gusto, si alguien quiere trabajar, por ejemplo, conmigo, ustedes deben buscar un tema, un mecanismo de trabajo. Con mucho gusto podemos ahí hacer, por ejemplo, alguna práctica, alguna conferencia para el manejo específico de lo que son clasificaciones o clasificación de usos de suelo a través de clasificaciones supervisadas, clasificaciones no supervisadas, componentes principales, para poder determinar en este caso ciertas coberturas que sean de nuestra connotación. De hecho, como ustedes ven en la lección 4, utilizamos una clasificación de usos de suelo, escala 1-25,000, que se puede tranquilamente mejorar la escala si tuviéramos, por ejemplo, como estábamos hablando el día de ayer, si no me equivoco, de trabajar con ChromeSat, de trabajar con Pleiades, con WorldView, y de esta manera nosotros poder inmediatamente hacer, por ejemplo, una clasificación supervisada o una clasificación no supervisada de suelos, luego clasificar a las coberturas que queremos específicamente y con eso tener, por ejemplo, ese mapa de clasificación de usos de suelo a una mejor escala. Ojo, yo puedo tener en este caso cartografía escala 1-5000 a la que estoy trabajando con otras variables como vías, ríos, pero si la clasificación en usos de suelo es 25,000, era lo que yo les comentaba, inmediatamente mi producto final en su escala de trabajo, que es la escala importante, en su escala de trabajo ya se limita a 1-25,000. Luego tú puedes resamplear como tú quieras, por ejemplo, los píxeles, hacerlos más pequeños y obviamente nosotros debemos entender que trabajaremos en este caso con un tamaño de píxel, por ejemplo, más pequeño, pero eso no es real. Simplemente lo que estamos haciendo es una interpolación y recuerden, interpolar puedes hacerlo como tú quieras, pero la forma técnica para hacerlo es a través de métodos geostadísticos, que si bien igual ustedes quieren, sí tenemos en este caso un poco de experticia en todo lo que es la aplicación de métodos estadísticos y geostadísticos, específicamente en análisis estructural de datos, condicionamientos de sistemas en este caso y adicionalmente en este caso poder hacer una identificación de la mejor metodología para aplicar, dependiendo en este caso de los datos que tengamos, datos de origen, para seleccionar en este caso mecanismos de interpolación adecuados. Entonces eso también podríamos trabajar en las siguientes semanas que ustedes tienen la parte práctica. Vuelvo y repito, el tiempo a veces es muy corto, esta semana sería muy corto porque había que hacer una especie de nivelación, por así entenderlo, de todos
de todos los participantes, no hemos trabajado mucho en la parte específica, técnica de un tema. Entonces, vuelvo, repito, tal vez alguna inquietud, alguna novedad con respecto a sus primeras lecciones, aparte de estas novedades, por ejemplo, como que nos han cambiado el sistema, que no se pudieron descargar bien. Por ejemplo, voy a revisar, aquí está lo voy a traer en este caso al descargas, aquí está descargas, al DEM de Quito. Ok, entonces lo voy a poner acá. Estaba con un problema específico de mi computadora en el 7-zip, estaba haciéndoles unos formateos a la computadora, estaba bastante lenta. Veo que igual sigue en este caso con este inconveniente. El inconveniente es que estábamos haciendo unas pruebas con el ArcGIS Pro, con el Defense Mapping y el Production Mapping, y le instalé en mi computadora y al parecer tuvo algún conflicto. Y miren, le congeló la computadora lastimosamente. El explorador se muere. Ok, luego ya le vamos a revisar en específico. Ok, si no tienen ninguna duda, vuelvo y repito, alguna duda con respecto a los módulos anteriores, a los trabajos que había que realizar, podemos continuar con... Déjame ver. Sí, no tenemos ningún condicionamiento adicional, ninguna pregunta extra. Procedemos a revisar entonces, en este caso, la lección 4 para ir viendo. Ok, en la lección 4 nosotros lo que vamos a trabajar es cómo analizar susceptibilidad del área. Susceptibilidad del área con respecto, en este caso, a la incidencia de una amenaza natural. Ok, estamos condicionando para esta lección el hecho de movimientos en masa. Ojo. En este caso, la susceptibilidad va a estar enfocada directamente al tipo de amenaza que tengamos. Nosotros vamos a ver que hay muchas clasificaciones de las amenazas, dependen del autor. De las clasificaciones generales, por ejemplo, se puede tener para los subsistemas, por ejemplo, geológico, geomorfológico. Hay otra, en ese tipo de amenazas, por ejemplo, están los movimientos en masa, movimientos sísmicos, erupciones volcánicas, por ejemplo. Los tsunamis, muchos autores utilizan ahí el criterio de que sí, o sea, si es del origen geomorfológico, por caída en este caso, caída en este caso de rocas, por ejemplo, deslizamientos en masa que generan un tsunami, obviamente es una amenaza o un fenómeno geográfico de origen, en este caso, geomorfológico. Pero muchas veces también pueden ser, en este caso, de origen sísmico, pero también pueden ser extraplanetarios, ¿ok? También se conocen como hay amenazas naturales, en este caso extraplanetarias, o extraterrestres, se les comenta, como es en este caso asteroides, por ejemplo, o llamaradas solares. Ojo, no estoy hablando para nada de invasiones extraterrestres. Podemos también tomar esa consideración del hecho de tener, por ejemplo, exposiciones de llamaradas solares o explosiones solares, fulguraciones también les indican, perdón, o si no, también podemos tener en el caso caídas de asteroides, ¿ok? Tenemos otro tipo, por ejemplo, de eventos, los hidrometeorológicos. En este caso, en los casos de los hidrometeorológicos, son cualquiera que aparezcan en la parte de atmósfera, hidrosfera, y aparte de eso, en la parte de criterios oceanográficos, como digo, es la hidrosfera. Podremos tener, por ejemplo, en los fenómenos o amenazas de origen, en este caso, hidrometeorológicas, podemos tener, por ejemplo, ciclones, tornados, tormentas, marejadas. Entonces, ahí estamos hablando de los hidrometeorológicos. Permítanme ver a ver si ya se me arregló el descarga. Sí, ya, al parecer. Como les digo, hay ese conflicto y muchas personas se están quejando, también les comento, del ArcGIS Pro. Muchos se están quejando inclusive que es muy pesado, y a mí me resultó, en este caso el software es bastante pesado. Ya el momento de instalar en la computadora no fue tan pesado como en este caso el ArcGIS for Desktop, pero sí al momento de alar la RAM. Ala muchísima RAM en este caso el software. Entonces estoy pensando sinceramente en sacarle al uno, ¿no? El ArcGIS for Desktop o el ArcGIS Pro. Obviamente al final nos va a tocar a todos migrar al ArcGIS Pro, a los que estamos trabajando con software propietario, y obviamente tener en este caso el QuantumGIS. Quiero recalcar que nos gustaría a todos trabajar con software libre, obviamente con el QGIS, pero sí, personalmente tiene muchísimas limitaciones que se han analizado, pero bueno, a ver, vamos a extraer en este caso los datos que se terminen de extraer, y con eso igual vamos a abrirle para ver si es que hay algún inconveniente. Ok, entonces, como les indicaba, todo dependerá en este caso de la susceptibilidad a la amenaza o al fenómeno natural que nosotros queramos seleccionar.
Ok, ya terminó en este caso de hacer la descompresión. Mil disculpas, vamos a abrirle en este caso, vamos a llamarle al DEM para ver si es que no hay ningún inconveniente como tuvieron algunos. Estamos acá en docencia, CPG docencia, módulos, módulo 3, lección 4. Está el DEM. Ok, entonces vamos a trabajar con el DEM 30. Veamos. Sí, aquí nos abrió, no hay ningún problema, es del SRTM, ¿no? Estamos trabajando en este caso con el 30 metros, entonces no hay ningún inconveniente en específico al abrirlo. Entonces, al parecer fue que un profe me sale el mismo error anterior. A ver, Joan, eh, por lo que mira, yo le acabo de descargar, como viste, estoy conectado me conecté a la plataforma, acá, estaba en la plataforma, y desde ahí, desde la plataforma, justamente hice clic y me descargué, mira, me descargué el DEM, como tú tienes, y me descargué totalmente, le abrí, ahora revísale por favor el DEM cuánto pesa, porque a mí me dice que pesa 424 megabytes. Por favor, ahí revísale, porque muchas veces, vuelvo y repito, ya hice lo mismo ya hice exactamente lo mismo hace un momento, sí, pero revísale por favor el peso. Es de 424 megabytes, perdón. A veces tenemos el inconveniente que nuestra computadora, por A o B situación, tiene restricciones de descarga. Les comento, a mí me estaba pasando eso por un conflicto entre el servidor de internet que tengo y aparte de eso una actualización de Windows que se realizó, un server pack que necesitaba para el ArcGIS Pro. Entonces tuve ese inconveniente, pero ya se pudo solucionar totalmente. Revísale, por favor, que pese los 424. Sí, tiene el mismo peso. Ahora, una vez que le descomprimiste, porque puede ser también un error de la descompresión, de igual manera, pesa 767 megabytes. 769, perdón, 769 megabytes. Revisa al igual que tenga el mismo peso, porque también puede ser el momento de descomprimir. También te puede dar en este caso el error. El 7zip, por ejemplo, o el WinRAR que estés utilizando, también te puede dar un error en la descompresión. Sí, también tiene el mismo peso. Entonces, vuelvo y repito, nos fuimos en este caso, lo voy a eliminar. Remove. Ok, mire, entonces en el ArcGIS, añadir, busqué la carpeta donde estaba, en este caso, vuelvo, repito, docencia, CPG docencia, módulos, módulo 3, lección 4, el DEM, y aquí abrí el DEM y seleccioné DEM de 30 metros. Sí, es ese, el DEM de 30 metros, ¿ok? Añadir y se me abrió. ¿Ok? No sé si nos puedes en este caso, o mandarme, por ejemplo, por WhatsApp la foto, por favor, del error que sale, por favor. O sea, quisiera ver el error que te sale, o sea, qué te está indicando el error, porque puede ser inclusive error de RAM. Ojo, ahí tienes que, ahí la solución es la siguiente, ahí sí es como quien dice, es apagar y prender nuevamente, pero no la computadora, sino el ArcGIS. Entonces ahí la recomendación, verán, y eso también muchos de nosotros que ya nos toca a veces procesar un montón de información, aquí está, a ver, revisemos, ¿no? Sí, hazle esto, por favor. Pregunta, ¿info geográfica está separado? Las palabras infogeográficas están separadas, porque ahí también te puede dar el error. Necesitas, en este caso, poner, y mira cómo yo tengo mis carpetas, y eso era la recomendación, y eso con Dani debieron haber trabajado. Mira cómo son mis carpetas, siempre son en este caso con backslash, perdón, con guión bajo, no utilizo yo el espacio. También a veces da error, es más, en el procesamiento de los datos, por esos pequeños ítems te da error. Mi recomendación es en este caso, cierra el ArcGIS, arréglale esa separación que tienes del info y geográfica, y aparte de eso, pero cierra el ArcGIS. ¿Por qué? Y eso es lo que les estaba comentando. Miren, el ArcGIS en este caso, cuando tú le vas revisando, tiene acá, perdón, el geoprocesamiento te almacena toda la sesión de datos. En la parte inferior de geoprocesamiento, tú tienes los resultados. Y de todo lo que tú hayas hecho, absolutamente todo lo que tú hayas hecho, voy a mover esto, todo lo que tú hayas hecho, mira, aquí pone la sesión actual, empieza a cargar, almacenar en la RAM, así tú cierres los shapes o las imágenes que tú tengas,
te graba todo el geoprocesamiento aquí. Y ojo, recuerda que estás cargando en este caso un DEM que tiene un peso, 700 megas. Aparte de eso, estás cargando otras coberturas que tienen un peso. Recuerda que eso se llama la memoria de acceso de tu computadora. Entonces, por eso es la RAM muy importante. A mí a veces me da chiste cuando mis estudiantes me dicen, profe, me compré una compu de tanto en disco duro. O sea, el disco duro realmente ahora ya ni siquiera interesa, porque podemos grabar en la nube, podemos grabar en discos externos, en lo que tú quieras. Ahora lo importante en una computadora, vuelvo y repito, es el bus de datos, el procesador y la RAM. El bus de datos es el que va a permitir ingresar y sacar información al procesamiento. El procesador, obviamente, tenemos el número de ciclos que se hacen, en este caso, en un periodo de tiempo. Por eso se mide en gigahercios. Y aparte de eso, la RAM, porque es la RAM la que nos va a permitir nosotros acceder a la información que se va a entrar a procesar. Entonces, por eso es algo muy importante. Por ejemplo, si estás trabajando en una computadora con 4 GB en RAM, ya solo con los datos que tú estás cargando, le estás comiendo literalmente esas 4 GB en la computadora. Por eso es que muchas veces tú pones a procesar en ArcGIS y te empieza a botar errores y te sale el código, ¿no? Yo siempre les recomiendo, googleen el código que quiere decir el error. Y hay algunos errores que dice error no definido, error no identificado. Inmediatamente ese error es por saturación de la RAM en su computadora. Perdón. Profesor, consulta, en la tabla de atributos de uso y cobertura de suelo, en vez de salir las personas de quien trabaja, no aparece y aparecen hectáreas. A ver, ahí me perdí. En vez de salir las personas de quien trabaja, no aparece y aparecen las hectáreas. En las que no deben numerar del 1 al 5. Ok, no, es que nosotros somos los que tenemos que numerar del 1 al 5. Ojo, nosotros somos. Ya valió, creo que fue lo del espacio. Sí, mire, y eso sucede. Tranquila, Joana, suele suceder. Voy a traer en este caso la cobertura que nos comentas, Esteban. Me imagino que es tu nombre, Esteban. Entonces vamos a ver, lección 4. Nosotros tenemos que crear lección 4 coberturas. Estamos viendo cobertura y uso de suelo. Ok. Ojo, este es del 250,000 de uso de suelo, perdón, no es del 25,000. El 25,000 sí lo tenemos. El 25,000 es generado por el IEE. Entonces, estamos acá en el Instituto Especial. Claro, miren. Ojo, esto es muy importante, Esteban. Mira, si tú ves la elección, nosotros debemos crear el campo y en el campo nosotros tenemos que colocar, en este caso, la ponderación que le estamos dando del 1 al 5 en función del tipo de cobertura que nosotros tenemos, ¿ok? Entonces nosotros tenemos aquí un tipo de cobertura en específico y nosotros les debemos dar, en este caso, ese peso. Ojo, les debemos dar ese peso en función de qué? De la susceptibilidad que va a tener ese suelo a un movimiento en masa. Entonces, obviamente, un área erosionada es un área mucho más susceptible que un área, por ejemplo, con cobertura vegetal arbórea. Un área con cobertura vegetal arbórea, obviamente, el dosel de los árboles va en este caso a almacenar al menos un 20 a un 50% de toda la precipitación que cae. Entonces ahí es donde se queda y obviamente esa zona va a ser menos susceptible. Recuerden que lo que estamos hablando aquí es la susceptibilidad que vamos a tener, ¿ok? Entonces por eso somos nosotros, ojo, los que tenemos que hacer. Para eso, recuerda, nos vamos a la tabla de atributos, añadimos en este caso, añadir campo, debe estar sin edición para poder añadir y luego sí activamos la edición en ArcGIS y empezamos nosotros a colocar en este caso los valores, ¿ok? Miriam, yo ahí tengo una consulta, el peso se lo va a trabajar con tablas. Ok, miren, esta es la parte súper importante y era lo que yo les comentaba ayer. Hablábamos de los todólogos. Ayer o anteayer, perdón, me estoy olvidando de las cosas, verán. Lo importante es que nosotros habíamos conversado con respecto a que el manejo de información geoespacial tiene una connotación súper importante y es el hecho de que los geógrafos y nosotros que estamos metidos en la parte geográfica a veces nos creemos todólogos. Y yo les había dicho, sí, qué importante que tratemos de entender de una cosa, de otra cosa, de una variable, de otra variable. Lo importante aquí entender es que, obviamente, todos estos pesos que se están dando, y sí vamos a trabajar con tablas, estamos haciendo tablas, todas estas variables con las que nosotros vamos a trabajar, ¿por qué, por ejemplo, en la matriz de Satie, en la matriz de ponderación, que se encuentra más abajo, por ejemplo, perdón que lo ponga acá, ¿dónde está? Estamos abajo. En esta matriz de Satie, ¿por qué se ponen esos valores? O sea, miren, ¿a quién se le ocurrió? O sea, esa es la idea.
A, B, C, D, E, que son aquí cada una de las variables. ¿Por qué le doy esos pesos? Porque yo digo que A, que la pendiente es 9 veces, es decir, es mayormente importante que C, que es la cobertura de vegetación. ¿Por qué la pendiente llega a ser tan fuerte? ¿Ok? Por ejemplo, porque en este caso la otra es la inversa, ¿no? En cambio, cuando tengo C con respecto de A es 1/9. Esto ya lo manejamos nosotros a través de SATI. Pero ¿por qué yo digo este criterio? Vuelvo y repito, ahí viene la importancia de trabajar con equipos multidisciplinarios. Si esta es mi óptica, vuelvo y repito, puede estar errada. La parte importante es que a través de estos análisis específicos de óptica se pueda tener en este caso la supervisión o la revisión de otra persona que tenga experiencia, la expertise. Pero más que en esta parte de la expertise es el hecho de la multidisciplinariedad. Por ejemplo, yo no tengo claro el manejo, por ejemplo, de las isoyetas, isotermas, y también aquí puede haber un factor adicional que es la escala. Ojo, aquí viene a haber otro factor importante que es la escala. Digamos que la pendiente es una de las variables más importantes y obviamente tenemos, al ser en este caso una amenaza de origen geológico, geomorfológico, yo tengo claro que la pendiente obviamente va a ser sumamente, en este caso, fuerte en el modelo. De hecho, por eso tiene un 0,54 sobre 1, que quiere decir en este caso casi un 55% de peso, un peso del 55% con relación al resto de los elementos, en FUSI, ya que le ponemos al final, nosotros debemos entender algo muy importante. ¿Qué pasa si yo el modelo de pendientes lo hice, por ejemplo, con las curvas de nivel de la cartografía o hice con el SRTM de 90 metros? No con el de 30 metros, sino con el SRTM de 90 metros. Yo sé que va a perder peso porque ya no estoy hablando de una alta escala con respecto, por ejemplo, a otros elementos que sí tienen alta escala. O muchas veces también es el hecho de que tú sabes que la fuente de la información es dudosa. O la fuente de la información, en este caso, o en los metadatos, te colocan que la información fue tomada con métodos, por ejemplo, de interpolación, no fueron métodos de observación directa. Entonces, ya cuando vienen datos interpolados, como son los datos de isotermas, isoyetas, por ejemplo, que se utilizan, ya se empieza a generar en este caso una duda o un criterio. ¿Será que yo le puedo dar mucho valor o mucho peso a esa variable con respecto a una variable, por ejemplo, vías, que esos datos se toman a través de digitalización o a través de restitución fotogramétrica? Entonces, esos son datos continuos y permanentes que fueron validados y fueron tomados y corridos topología. Mientras tanto, la isoyeta, digamos que lo hizo una persona que no tenía para nada claro el criterio de la geoestadística, y según él, como le contaron que Kriging es el mejor método, seleccionó Kriging, no sabía si coger ordinario universal, no sabía si coger el modelo, en este caso esferoidal, exponencial, circular, next, 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 todo, y le vota el proyecto. O sea, el programa literalmente te vota y listo, se generó un mapa que obviamente se ve muy bonito, tal vez, bueno, aunque de los mapas menos bonitos aparecen en Kriging, de los más bonitos se ven con vecinos naturales, pero vuelvo y repito, no es real, no es real. Entonces, yo voy a poner dos datos? Uno que sé que es objetivo, es un dato muy objetivo, como son los datos de vías, los de ríos, y un dato muy subjetivo, como es el de isoyetes, por ejemplo. Y menos aún si es que tomé con pocos puntos, por ejemplo, de referencia. Entonces es ahí donde nosotros vamos colocando esos pesos. Ojo, y el trabajo de las tablas, sí, el trabajo de las tablas lo que se está haciendo en este caso es una ponderación AHP, ¿ok? Un análisis jerárquico. Pero vuelvo y repito, esto viene a ser importante trabajar con un equipo de trabajo, con expertos. Porque claro, o sea, yo puedo decir, sí, como es un fenómeno de origen geológico, geomorfológico, a la pendiente ponle más. Y tal vez a mí se me ocurre, y el otro como es hidrometeorológico, las isoyetas, ponle el más bajo. Se me ocurre, o sea, no sé, por ahí se me ocurre. Y tal vez no es así, ¿ok? Tal vez no es así. Y los dos tengan casi el mismo peso. Ojo, aquí se les está poniendo los dos casi con la misma importancia, por eso tengo un 3, ¿no? Que es el nivel, en este caso, más bajo aparte del 1 que se está poniendo. Pero vuelvo y repito, aquí es importante, muy importante, el contexto que se debe trabajar en un equipo multidisciplinario. Porque ahora estamos hablando de movimientos en masa, pero ¿qué pasa si yo quiero analizar, por ejemplo, susceptibilidad para inundaciones? O quiero analizar, en este caso, susceptibilidad para otro tipo de fenómenos que se pueden dar. Entonces, eso es muy importante de analizar. Y ojo, también debo yo considerar que existen técnicas específicas
para cada uno de estos fenómenos que se quieran hacer. Por ejemplo, cuando se trabajan con fenómenos de origen biológico, como viene a ser en este caso la propagación de un vector, nosotros vamos a buscar en este caso la distribución espacial de este vector a través de la distribución más probable. Por ejemplo, y se me ocurre aplicar máxima entropía, ¿ok? Un análisis de un criterio de máxima entropía para tratar de determinar. Hay otros métodos como el espacio ambiental realizado que realiza una especie, ¿ok? O el máxima entropía, que de hecho es el que comúnmente más se ocupa. Pero vuelvo y repito, ahí pueden entrar otras variables, otros criterios y otras metodologías. Esto ya dependerá de forma específica de la amenaza o del fenómeno que se esté queriendo analizar. Aquí lo estamos trabajando de forma general, porque recuerden, esa es la idea. Aquí lo que estamos dando son temas específicos, vamos viendo, no estamos llegando a una parte muy específica, porque eso es a lo que ustedes deben llegar al hacer su parte práctica. Es más o menos como cuando hacíamos nuestras tesis, recuerden, muchos docentes o alumnos también tienen el criterio de que se aprende haciendo en la tesis más que lo que aprendes literalmente en clases, ¿no? Es decir, en clases tú recibes un conocimiento muy general, muy amplio de un montón de asignaturas, pero ya cuando realmente los pones en práctica, ya cuando realmente entiendes cómo se conectan esas diferentes asignaturas y el por qué, muchas veces se da, vuelvo y repito, en proyectos de vinculación, en proyectos de investigación o muchas veces en tus proyectos de titulación, en las disertaciones de las tesis que se hacen. Y eso es lo que nosotros esperamos que sea la segunda fase de sus proyectos, ¿ok? No sé si tienen alguna duda, algo adicional para ir revisando, por favor, los documentos. Santiago, me comentas que la tarea 3 solo se restringe al Cantón Quito, podemos hacer de cualquier cantón, provincia o parroquia. Y ahí viene, ustedes pueden hacerlo de donde ustedes deseen. Totalmente, Santiago. Ahí sí queda en total libertad. Lo que se deja el mínimo es hacer la réplica. O sea, el trabajo es hacer la réplica, pero si ustedes tienen la connotación, una connotación diferente, un contexto, en este caso geoespacial distinto, por algún requerimiento que ustedes tengan, perfecto, denle. O sea, mejor aún, ¿no? O sea, mejor aún porque ya no estoy solo repitiendo lo que hace y comparando, sino que ya me lo estoy jugando en una nueva zona, en una nueva área, como ustedes lo deseen, ¿ok? Y aquí sí yo soy de los docentes que les dejo libertad de opinión, es más, hasta los chicos en las clases. Por eso a mí me gusta trabajar siempre con palabras clave, muchas veces con esquemas, palabras clave, porque es más fácil aprender algo y es más fácil conocer algo si es que tú lo puedes diagramar. Y es lo que yo les digo a los chicos para que estudien. Hazte un diagrama. Si tú puedes hacer un diagrama de un concepto, créeme que nunca se te va a olvidar ese concepto. O sea, si tú le puedes diagramar a un concepto, entiendes la relación de las variables, está más que claro. Entonces, por eso les digo, o sea, si nosotros podemos abstraer en este caso este ejercicio que estoy haciendo en otra, en otro contexto espacial, perfecto, o sea, totalmente perfecto. No sé si tienen todavía alguna otra inquietud, alguna otra duda para realizar en este caso sus trabajos, sus proyectos. Aquí viene la importancia también, les vamos nosotros a facilitar ya cartografía escala 1-5000 para su fase práctica, y eso es algo muy importante. Ojo, es de Ecuador. Si ustedes desean trabajar o en sus contextos, en sus países, ustedes deberán buscar a través de las infraestructuras de datos espaciales. Sí, yo tengo varias, perfecto, Miriam, exacto, o sea, ya dependerá con la escala que ustedes quieran trabajar. Vuelvo y repito, nosotros vamos a proporcionarles en el repositorio, les vamos a dejar escala 1-5000 de algunas partes costa-sierra. No se colocó Oriente, no creo que tengamos ningún cantón de Oriente. Voy a ver, sí creo que sería importante también trabajar. Bueno, costa-sierra tenemos en este caso algunas bases de datos de escala 1-5000 para que ustedes puedan trabajar. Hola, perfecto, profe, pero yo la generé con la de Quito. De hecho, ya la subí. Espero que exista ningún problema. No, para nada, para nada. No existe en este caso ningún inconveniente, Melvin, como digo. Miriam, de dudas. Yo tengo varias dudas, sí, cuéntenos, Miriam, aquí estamos justamente para eso, para solventar alguna duda, porque en las otras yo estaba más hablando y contándoles cosas. Ahora, cuéntenos de forma específica, Miriam, qué dudas, inquietudes tiene, y porque muchas veces pueden ser inquietudes de los mismos compañeros, ¿no? De los otros participantes y tener en claro.
Es con respecto a a las ortofotos. Sí, tengo ortofotos para poder hacer la delimitación de las zonas de influencia y de acumulación de lajares. Puedo hacerlo Ah, con otra foto. a ver, ahí muchas gracias, Miriam. Mira, ahí nosotros tenemos un contexto muy importante. La finalidad de la práctica era en este caso trabajar con fotointerpretación espectral, no solo con fotointerpretación. Recuerden que en la fotointerpretación yo necesito una fotografía o una imagen satelital, pero generalmente el composite, es decir, en este caso el producto visible, la mezcla entre el RGB, el producto visual como es la ortofoto. La limitación del ortofoto es que no me permite a mí trabajar con la característica espectral. Lo que quería es que ustedes vean el hecho de que se puede trabajar con una fotointerpretación adicional, que es en este caso el uso de la información espectral. Es decir, colocar una cobertura y que ustedes en esa cobertura vayan discutiendo. Miren, en el verde esa cobertura se ve así, en el rojo se ve de esta forma, en el azul de esta forma y en el infrarrojo cercano de esta forma. Y recuerden que ustedes están descargando más imágenes. Nosotros solo hicimos la práctica con 4. Ustedes están trabajando con múltiples bandas, que es el Cirrus, por ejemplo, que es el Ultra Blue, que es en este caso el azul costero. Ustedes pueden ir viendo con otras condiciones cómo se comporta el espectro electromagnético, la reflectancia en el espectro electromagnético de cada tipo de cobertura. Así que, por ejemplo, Miriam, ahí en el punto del uso de las ortofotos, no vas a cumplir con lo que estamos esperando realmente. Vuelvo y repito, lo que esperamos no es una fotointerpretación visual, lo que esperamos es una fotointerpretación espectral. Entender que cada cobertura de suelo tiene en este caso refleja de forma diferente, en este caso, las longitudes de onda de los fotones lumínicos que recibe. ¿Ok? Entonces, ahí sí, una ortofoto negada. Con una ortofoto no podemos hacer eso. Pero con una imagen satelital sí, porque está compuesta por múltiples bandas. ¿Ok? Entonces, ahí perdón, no, creía que era del grupo que nos estaban escribiendo nacido. Entonces sí, no podemos trabajar con una ortofoto con ese contexto, ¿ok? Vuelvo y repito, el contexto es hacer fotointerpretación espectral, ¿ok? No hacer fotointerpretación visual como es la que comúnmente realizamos, ¿ok? ¿Otra inquietud, alguna otra duda que tengamos, por favor, para trabajar? Espero que, vuelvo y repito, ya se estén descargando la información, estén empezando a trabajar con los datos. Es la cartografía base escala 1:50.000 que tenemos, ríos, vías, 250.000 en el caso de uso de suelo, solletas igual, ¿ok? Estamos trabajando con el SRTM de 30 metros. Y ojo, aquí viene mi pregunta. Miren, con el SRTM de 30 metros, curvas de nivel. Digamos que yo con ese modelo digital de elevaciones, yo deseo hacer en este caso curvas de nivel. Ok, ¿quién me podría contar a qué escala o con qué criterio yo selecciono, por ejemplo, el intervalo de las curvas de nivel con las cuales yo podría trabajar? Alguien tal vez que por ahí tenga algún criterio, a ver si es 30 metros, pues hagámosle cada 30 metros las curvas de nivel. ¿Será que es así directo? Es el espaciamiento entre curva y curva. Sí, exactamente. Entonces, ojo, nosotros estamos diciendo, verán, que el píxel es 30 metros y cada 30 metros de separación, en este caso cuadrada, si le ponemos lineal será solo los 30 metros lineales. Yo estoy diciendo que entre 30 metros tengo cuántas curvas cambiaron. Ojo, y ahí viene la parte interesante, exacto, cada 30 metros hay un cambio de pendiente. Pero eso es, vuelvo y repito, en el DEM. En la realidad, ¿qué pasa? Y te pongo el criterio, mira, Melvin. En Ecuador, si yo me voy a la parte del oriente, en el oriente ecuatoriano, yo tengo pendientes que van entre el 0 y el 5%, por ejemplo. Ya en la zona de Shushufindi, por ejemplo, tengo pendientes que van entre el 0 y el 5%. Entonces, ahí realmente todos los píxeles, perdón, me van a salir con el mismo valor. ¿Qué pasa en la parte de la sierra? Y solo te pongo la connotación aquí en Quito, por ejemplo. Por ejemplo, y los quiteños me van a entender aquí, las personas que conozcan Quito, estoy en la avenida 6 de diciembre, en la que queda el Estadio Olímpico Atahualpa. Estoy en la 6 de diciembre, ¿ok? Plano, o sea, si tú estás en la 6 de diciembre y miras hacia el oeste, vas a ver que todo es plano ahí. Pero ¿qué pasa si miras hacia el este, hacia el Parque Metropolitano? En 30 metros o en 60 metros, en 2 píxeles, ¿tú cuánto subiste en desnivel? Y les pongo solo, imagínense ustedes el desnivel que existe en la Gaspar de Villarroel entre la 6 de diciembre y el Eloy Alfaro.
¿Ok? Entonces, ¿cuántos metros están cambiando ahí? Imaginémonos ahora algo mucho más pendiente, por ejemplo. Hablemos en este caso del volcán, por ejemplo, Imbabura. Nosotros tenemos el volcán Imbabura, que es un volcán que en este caso sufrió erosión glacial, por eso tiene un doble comportamiento. Tiene una parte de pendientes normales, porque son en este caso las lavas, son lavas volcánicas, un estratovolcán. Tenemos una zona media plana y una zona donde se encuentra un semi-jorón glaciar, por así decirlo, porque eso se fue removido con una erosión glaciar. Esas paredes tienen una pendiente altísima. Entonces, ahí en 30 metros horizontales estás pasándote a 50, 60 metros verticales. Entonces, ahí viene la connotación. Entonces, Melvin, mira, hemos trabajado, les comento, les voy a mostrarle en las diapositivas, miren, hemos trabajado con algunos compañeros en la ESPE, hemos hecho algunas prácticas y llegamos nosotros a definir una escala, específicamente con César Leiva y Sarcinde, hemos trabajado en este caso en analizar, perdón, esto está, les presenté es más a los chicos de la Católica en percepción remota que estábamos trabajando con esto, ¿no? Con los tamaños de píxel, cuánto poder usar. Permítanme si está acá. Nosotros debemos determinar que todo depende del contexto del área en la que estemos. Si la pendiente, si yo sé que es una zona de pendientes planas, si yo sé que es en una zona, por ejemplo, de pendientes abruptas, o es una zona de varios tipos de pendientes, por ejemplo. Entonces yo debo ir entendiendo eso. Cada cuánto interpolo. Y hay una recomendación que es más, me conseguí yo de una página de Esri, la tengo por acá, les voy a mostrar. Les voy a mostrar, hay una connotación que tiene en este caso Esri. Me puse a buscar y ustedes pueden ir a buscar un montón de foros. Por ejemplo, miren, en función de qué se analiza el uso, perdón, en función de qué se analiza el uso del DEM. Hale, en el documento que les dije con el que estamos trabajando, nos dice que se basa el tamaño del píxel en función, en este caso, de los transectos y el número de inflexiones que tiene. Miren, entonces dependerá del número de inflexiones y de la longitud, la distancia de este transecto para poder calcular ese tamaño del píxel. Obviamente, lo que yo deberé cambiar aquí es, ya tengo la longitud del lugar que quiero medir, tengo el tamaño del píxel, que es 30 metros, puedo calcular el número de inflexiones. Pero también existe esto, por ejemplo, hay otra connotación que nos dice Hale que el píxel es igual al área de estudio dividido para la sumatoria total de las curvas de nivel. Entonces aquí nos queda claro, mientras un área tenga más curvas de nivel a cierta escala, eso quiere decir que esa área tiene mayor pendiente, ¿no es cierto? Entonces veo que es inversamente proporcional a la pendiente el tamaño del píxel. Pero muchas veces es complicado porque dices, yo tengo los 30 metros, tengo tal vez el área de estudio, veamos cada cuánto necesito las curvas de nivel. Porque miren, ahí se va a obtener este análisis, ¿ok? ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, miren, aquí estoy haciendo un tamaño de píxel de 2.5 metros con estas inflexiones. Veo que para nada estoy siguiendo el contorno, ¿no es cierto? Miren a 1.2 metros en cambio de tamaño de píxel, se ajusta de mejor manera. Y el otro es con 0.5 metros el tamaño del píxel, ¿ok? Entonces, miren, aquí Esri en el año 2009 saca un contexto que dice que 1 sobre factor de escala es igual a 1 sobre el tamaño del píxel multiplicado por la resolución del mapa que se realiza. Ojo, esto aplicaba para cartografía temática. Entonces, en Ecuador Sirgas maneja en este caso una ecuación en la cual indica que el intervalo de curvas, IC es el intervalo de curvas, lo que ustedes están viendo, el intervalo de curvas es igual al factor de escala sobre 1000. Por ejemplo, esto aplica en Ecuador para escalas mayores a 1/10.000. En 1/10.000, el intervalo de curva en Ecuador, por ejemplo, es 10 metros. Para 1/5000 es 5 metros. Para 1/1000 es 1 metro. Entonces, ahí aplica perfectamente, ¿no? Intervalo de curva es igual, por ejemplo, a 10 metros dividido a 10.000, dividido para 1000 me queda 10 metros, ¿ok? Ahora, esto también casi aplica para las otras escalas. Por ejemplo, cada país tiene su connotación. Antes de que salga esta normativa de Sirgas, por ejemplo, Ecuador ya trabajaba su escala 50.000 con 40 metros. Pero aplicando la normativa de Sirgas indica que intervalo de curva es igual a 50.000 dividido para 1000, que me debería dar 50. Yo estoy dando una mejor precisión, entonces no hay ningún problema, estás aprobado. Lo que no deberías hacer es
Si la norma me dice que debo hacer intervalo de curvas cada 50 metros, yo lo hago cada 60 o cada 70. Eso estaría inadecuado. Entonces, si reemplazamos esta ecuación que utiliza Esri, inmediatamente nos queda que 4 tamaños de píxel es igual en este caso ¿a qué? Al intervalo de curvas. Ojo, 4 tamaños de píxel es igual al intervalo de curva. Esto lo indica Esri, pero esos se especifican en zonas de alta variabilidad de pendientes. ¿Ok? Zonas de pendientes altas, medias y bajas. Yo diré para que todo entre en precisión, porque recuerden que la precisión es igual a ¿qué? La precisión vertical es igual al intervalo de curvas dividido para 4. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, intervalos de curva cada 40 metros, mi precisión vertical debería ser de 10 metros, ¿ok? Entonces, por ese motivo se utiliza el 4, porque es 4 veces, ¿ok? Entonces dice, tú tienes que trabajar con 4 tamaños de píxel para que sea tu intervalo de curva. Pero vuelvo y repito, esto es muy restrictivo, porque imaginen este SRTM de 30 metros, estaría yo trabajando con intervalos de curva de 120 metros, ¿ok? Lo cual no es óptimo, no es obvio. O sea, yo no ocuparía un SRTM de 30 metros para hacer curvas de nivel cada 120 metros. No es lógico. Pero vuelvo y repito, esto trabaja con el criterio de un cuarto del intervalo de curva, ¿ok? 4 píxeles es igual al intervalo de curva. Ahora, existen otros contextos, y esto es a lo que llegamos, vuelvo y repito, ahí en el análisis nos pusimos a discutir un poco con los compañeros y pusimos en este caso a echar números, y queda ok, queda ahí claro que 4 píxeles es igual al intervalo de curva para zonas de alta pendiente, porque vuelvo y repito, si yo tengo pendientes, por ejemplo, del 100%, del 200%, claro, tú tienes 30 metros y subes 60, es en este caso el 200%, y en ese caso tú debes darte cuenta que tienes un montón de curvas de nivel en un píxel pequeño. Entonces ahí sí queda que 4 píxeles es igual al intervalo de curva para zonas de alta pendiente. Para zonas de pendiente media, en cambio, se indica lo que tú comentas, Melvin, que sí, ahí tranquilamente yo puedo decir que 30 metros debería ser el intervalo de curva. Y en zonas de baja pendiente, como el caso del oriente ecuatoriano, por ejemplo, y vamos a ver acá, perdón. Miren, o sea, hay zonas, perdón que me acerque, hay zonas en las cuales, miren, hay zonas en las cuales los píxeles, aquí, en toda esta mancha negra donde estoy poniendo el mouse, el píxel no cambia de valor. Toda esta zona no cambia de valor, ¿ok? Y son varios kilómetros, o sea, miren, me salto, ¿cuántos metros? 979.000 y llego al 999.000 y sigo, o sea, estoy teniendo en este caso más de 2.000 metros en los cuales no estoy teniendo ninguna variación. 20.000 metros, o sea, 20 kilómetros en los cuales casi no tengo ninguna variación de qué, del tamaño del píxel. Entonces es obvio que ahí yo puedo trabajar que, en cambio, el tamaño de píxel puede ser 4 intervalos de curva. O sea, ahí tranquilamente, si yo tengo un SRTM de 30 metros, yo podré decir que puedo tranquilamente estar haciendo curvas de nivel hasta 10 metros, porque no voy a tener ningún problema, porque es una zona casi plana, es una zona de bajas pendientes. Entonces, miren, esta es una relación. Les invito, y si me pueden hacer algún comentario, comentar tal vez por mensaje en la plataforma. No encontré yo ninguna bibliografía, y créanme que nos pusimos a revisar, pero de todo lado la bibliografía, hasta que vi yo con eso de Esri, lo de Sirgas, pero no encontramos alguna bibliografía específica que nos indique en este caso la relación que debería haber entre el píxel y el intervalo de curva, porque obviamente todo está relacionado ¿con qué? Con las inflexiones, es decir, con la variabilidad, y por eso me gusta este análisis que hace Hale de las inflexiones y nos da estas dos ecuaciones que son súper interesantes, súper interesantes, que están aquí, ¿ok? Entonces, eso es muy importante. Les voy a subirles también esta presentación para que ustedes tengan ahí material adicional. Porque vuelvo y repito, muchas veces nos convertimos, repito esto, en estos mercaderes literalmente de la información geoespacial, porque claro, el software, vuelvo y repito, si yo le meto al DEM y a este DEM le puedo interpolar, el DEM te interpola hasta el metro. O sea, tranquilamente yo puedo hacer curvas cada metro con este DEM, pero yo sé que eso es falso. O sea, yo sé que eso es falso. Pero muchas veces mi usuario, que va en este caso a gestionar el riesgo con este DEM que estoy yo trabajando, muy probablemente él no va a tener claro que lo que hice yo fue una interpolación por hacer.
Y muchas veces, imagínense todo lo que se está perdiendo ahí en variabilidad del terreno, él puede cometer el error de trabajar, en este caso, con estas curvas de nivel que yo hice y designar, por ejemplo, zonas, en este caso, o sitios de encuentro, zonas seguras con esta cartografía y en realidad está colocando zonas seguras en zonas que no son, ¿ok? Entonces, ahí hay que tener ese contexto muy, muy importante y saber cómo se relaciona en este caso este DEM con las curvas de nivel, ¿ok? Muchas gracias, Melvin, por tu criterio. Y tu concepto, sí, ahí, y aquí está perfectamente, ¿no? El píxel es igual a intervalo de curva, sí, sí funciona eso, pero en zonas de pendiente media, ¿ok? Recuerda que en las connotaciones de nuestros países, sobre todo, y en el caso aquí de Ecuador, las altas pendientes que tenemos en muchas zonas, en estribaciones de cordillera, o variaciones que tenemos en la misma sierra, tenemos valles interandinos planos, rodeados en este caso de elevaciones con altísimas pendientes. Entonces ahí ya nos toca cambiar. Ok, tenemos aquí algunos comentarios que nos han hecho, perdón. Yo descargué el DEM de una fuente abierta, busqué DEM de Quito en Google, nos dice Sergio, y lo descargan, viene en dos partes y tienen que generar un mosaico y listo. Perfecto, totalmente de acuerdo, Sergio, y como te cuento, la fuente de esto es el proyecto SRTM, ¿ok? Es un proyecto que a través, en este caso, de procesos de imágenes radar, se toma en este caso la altura a través de la distancia, en este caso, y la frecuencia que existe, la frecuencia, la velocidad de rebote y la distancia que hay con el sensor remoto a la superficie terrestre. Existen dos modelos específicos de SRTM, el de 90 metros, el de 30 metros. Hay varias fuentes, exacto, está disponible. Por eso es mi duda del ortofoto. Sí, sí, vuelvo y repito, en este caso en la ortofoto se ve muy bien. Miren, como ustedes pueden observar, la ortofoto se ve muy, muy bien. Pero una cosa es fotointerpretación visual y otra cosa es la fotointerpretación espectral, ¿ok? Ya debemos ir un poco más allá, ¿ok? Ir viendo, y por eso les decía, lo que quiero es dejar esa pequeña semilla de duda, de inquietud en ustedes, para que ya en la parte de su desarrollo práctico, ustedes puedan escoger, por ejemplo, en este caso, hacer clasificaciones supervisadas, no supervisadas con imágenes satelitales. Y si necesitan soporte, Dan igual es experta en esto, Lenny Jaramillo igual él es experto en todo lo que es fotogrametría, por ejemplo. Yo trato de manejar tanto el SIGE para análisis espacial, como en este caso también las percepción remota. Entonces, sí, ahí nos tratamos de complementar entre el equipo de trabajo y obviamente, como les decía, el experto geólogo, en este caso Marcelo, que ya lo van a conocer la próxima semana, si no me equivoco. Sí, en la próxima semana ustedes ya trabajan en este caso con Marcelo. Entonces, claro, él es experto ya en toda la parte geológica. Él, si no me equivoco, estaba haciendo dos doctorados específico en la parte que tiene que ver justamente con vulnerabilidad, amenaza. ¿Ok? Entonces ahí vamos a trabajar. Y me olvidaba de comentarles. Al final, el día viernes sí tuvimos la reunión. Se va a cambiar en los certificados. En la parte de los certificados se va a cambiar el nombre para que ya no quede desastre natural, obviamente, como habíamos comentado. Ya no va a quedar desastre natural, va a quedar en este caso desastres generados por, y ahí estábamos en la discusión, si poner amenaza o fenómeno. Por ejemplo, no sé si Santiago nos puede ayudar, vi que Santiago estaba conectado. ¿Qué considera Santiago que es mejor hablar? ¿De una amenaza natural o de un fenómeno natural? Yo les pongo el contexto. Por desastre, inmediatamente yo sé que un riesgo puede ser positivo o negativo. Entonces, un evento puede ser justamente darte una connotación positiva o negativa. Pero inmediatamente cuando tú hablas de amenaza, estás hablando que el resultado que se va a obtener de la ocurrencia de ese evento es negativa. El fenómeno se habla en este caso cuando se habla más de la parte geográfica, porque hablábamos del espacio geográfico, hechos geográficos, fenómenos geográficos. Entonces ahí sí yo les quiero igual preguntar a todos ustedes, ¿qué es mejor indicar? ¿Amenaza natural o fenómeno natural? Entonces, si alguien nos puede generar aquí un comentario o algo, con mucho gusto para poder discutir. Es algo bastante importante, porque recuerden, como les decía, la norma ISO 31000 utiliza el término evento. Esos ocupan únicamente evento. Pero también hay que entender que esos están destinados hacia la parte de organizaciones. Es una de las críticas que se le hace a la norma, pero si ya sabemos para qué es la norma, tampoco podemos ponernos a querer
decirles que hagan algo para la parte natural. Por ejemplo, Santiago, el término correcto de acuerdo a los marcos internacionales es amenaza natural o antrópica. Perfecto, muchísimas gracias, Santiago. Igual, Santiago totalmente experto en el área, él es docente, igual es compañero en este caso de la PUSE, de la Católica acá en Ecuador, y él justamente da el módulo de gestión de riesgo, la asignatura de gestión de riesgo, entonces toda una eminencia en la parte del riesgo. Entonces sí, eso era lo que habíamos dicho, entonces va a quedar como desastre por amenaza, ya sabes, Santi, por amenaza natural, ¿ok? Desastre por amenaza natural es así como se les ven regalos certificados, porque es obvio, o sea, se dijo que CPIG es en este caso una institución académica y como institución académica debemos obviamente validar esta parte, ¿ok? Entonces quedó que se va a trabajar, se les va a modificar los certificados para que quede desastre por amenaza natural. Ok, perfecto. ¿Alguna duda o inquietud adicional que hayan tenido en este caso con las lecciones, con la descarga de la información? Por favor, lo que quiero es que ya estemos trabajando con esto, que ya quiero que estemos trabajando con la lección 4, para que ustedes puedan tener ahí el criterio. Estamos analizando específicamente susceptibilidad, es decir, las zonas donde puede ocurrir en este caso la amenaza natural, ¿ok? Las zonas en las que puede ocurrir la amenaza natural debido a las condiciones, ¿ok? Entonces estábamos hablando que, recuerden que para la amenaza tenemos las condiciones propias de la amenaza, el origen de la misma, pero también tenemos en este caso factores que generan la amenaza, ¿ok? Por ejemplo, la sísmica. Y aquí no se está poniendo ese punto porque también habría que trabajar con las fallas geológicas. No sé, se me ocurre. Estamos trabajando aquí, por ejemplo, con las variables, perdón. Estamos trabajando con ríos, vías, isoyetas, coberturas de suelo, pero también yo sé que un disparador de la amenaza es en este caso, por ejemplo, un movimiento telúrico, un movimiento sísmico. Entonces, la pregunta es, ¿se debe añadir? Sí, se puede añadir. Recuerden eso, todo modelo tiene sus limitaciones y la limitación del modelo puede estar dado por la metodología, puede estar dado por los datos, puede estar dado por las variables, ¿ok? Entonces, eso es lo que nosotros debemos considerar. Miren, a mí, por ejemplo, esta zonificación, este análisis de zonas susceptibles, le falta una variable. Y yo, por ejemplo, si esto es movimientos de masa, también debería haber una variable. Considero que podría ser en este caso las fallas geológicas, por ejemplo, la distancia euclidiana hacia fallas geológicas, que debería ser un contexto en este caso directo, porque inversamente proporcional. A menor distancia euclidiana debería tener en este caso mayor riesgo, justamente. Perdón, Carla nos está comentando. Veamos qué nos comenta Carla. En los mapas de riesgo, ¿qué es lo más adecuado? En la parte de la leyenda, grado de peligro, grado de amenaza o cuál. Y ahí viene igual el término, amenaza, peligro, sí. Hay que hablar en este caso amenaza. Probabilidad de amenaza que viene con la connotación de la susceptibilidad, ¿ok? Recuerden, esto es algo muy importante y por eso justamente era la pregunta que le hice a Santiago, porque yo les había indicado el día de ayer, todo depende del autor a quien le estén citando ustedes, ¿ok? Todo depende del autor al cual yo les esté citando. Sí, ajá, el peligro se toma en cuenta el dato histórico, exactamente, porque estamos hablando ahí de probabilidades y era lo que nosotros habíamos estado marcando, ¿no? Y les puse yo el contexto de la esperanza de vida para poder calcular nuestra susceptibilidad a la amenaza. Ok, a ver, claro, el mapa al final dice susceptibilidad a la amenaza, pero la susceptibilidad está relacionada ya a la vulnerabilidad. Totalmente de acuerdo, Miriam. No deberíamos manejar en este caso la susceptibilidad a amenaza. Estamos hablando de las zonas donde existe mayor probabilidad de incidencia de la amenaza. ¿Ok? En este caso estamos de acuerdo. Sí, hay cómo hacer la modificación adecuada. Pero como les mencionaba, la parte importante es marcar siempre que ustedes hagan una publicación, hagan un trabajo, hagan una tesis, nivel de amenaza producto del análisis físico. Entonces estamos hablando del nivel de amenaza extrema, alta, media y baja, ¿ok? Porque recuerden, la susceptibilidad tiene que ver ya en este caso también con una connotación de la vulnerabilidad, ¿ok? ¿Qué tan susceptible es, en este caso, de que genere una afectación, no que pase, ¿ok? Nivel de peligro, análisis biofísico más dato histórico. Muchísimas gracias. Entonces, recuerden que lo que estamos haciendo, estos son análisis biofísicos. Lo que estamos haciendo es un análisis biofísico aplicando en este caso sistemas de información geográfica para nosotros poder generar un modelo de nivel de amenaza. ¿Ok? Entonces, le vamos a cambiar al mapa para que indique en este caso el nivel de amenaza
con el cual se está trabajando. Ahora, si en cambio nosotros marcamos datos históricos, por ejemplo, y eso sería muy importante, ¿dónde han habido movimientos en masa en Quito? Las zonas de afectación y les consideramos, estaríamos analizando, por ejemplo, ya nivel de peligro. ¿Ok? Porque son eventos que ya han sucedido y como les decía, en un análisis geológico, si un evento ya sucedió, puede volver a suceder. ¿Ok? Identificación de eventos recurrentes, sí, en el caso de que nosotros tengamos, vuelvo y repito, ya datos históricos, porque estaríamos hablando de una zona en la cual el mismo fenómeno se vuelva a dar. Y ahí es la parte importante del uso de información geoespacial en el riesgo, porque hablamos de información espacio-temporal. Recuerden que cuando la connotación geoespacial es el análisis de espacio-temporal, ¿por qué? Perdón, no nos han vuelto a comunicar. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener una zona en la cual una amenaza, un evento se da una vez, por ejemplo, y tener en este caso una alta afectación. Pero podemos tener zonas en las cuales tenemos, por ejemplo, recurrencia directa, como es en la parte de las inundaciones, lo que solía pasar aquí en la costa ecuatoriana. Para la amenaza hay que considerar los detonantes. A ver, nosotros en este caso debemos considerar los factores propios del riesgo y los factores detonantes. Ojo, para la amenaza yo considero, y ahí sí, Santiago, si nos puedes ayudar, yo considero que sí. De hecho, vi la publicación, estaba revisando publicaciones adicionales en la cual el nivel de amenaza sí está relacionado con los detonantes, por eso era lo que les comentaba. Según ese criterio, para poder hacer un mapa de zonificación, en este caso de niveles de amenaza por deslizamiento, analizaba también los detonantes y en los detonantes le ponía, por ejemplo, la distancia inversa con respecto a fallas geológicas. Entonces ahí es un punto interesante de análisis. No sé si alguien nos pueda poner, sí, se consideran los condicionantes y los detonantes. Sí, Miriam, era justamente lo que yo igual había revisado. No sé si ahí Santiago nos puede también ayudar con algún criterio. Sí, yo considero que son los condicionantes y los detonantes. Pero miren, ¿qué pasa si yo no tengo los datos? Ojo, digamos que yo o tengo en este caso el mapa de fallas geológicas, el mapa geológico donde están marcadas las fallas, y me descargo y esto es de escala, por ejemplo, 1,3 millones. Tú debes tomar ahí la decisión. Ok, tengo toda mi cartografía, por ejemplo, a un contexto 1,250,000. Los detonantes son biofísicos, por ejemplo, los deslizamientos, sismos, fallas, justamente, y la intensidad de lluvias en 30 minutos exacto. Pero sí, o sea, Santi, sí, lo que estamos hablando con Miriam es el hecho que sí debe ir en el mapa de nivel de amenaza, que debería ir los detonantes, como en este caso las condicionantes. Por supuesto, perfecto, muchas gracias, Santiago. Entonces, Adiela, confirmado, en este caso Miriam, Santiago y yo hemos revisado documentación, ellos son también expertos en esto, ellos son los expertos en esto, de hecho, y se considera que sí, deben ir tanto los condicionantes como los detonantes cuando hagamos el mapa de nivel de amenazas. Ojo, pero como yo les decía, hay que tomar una decisión, porque recuerden que los modelos tienen limitaciones, y era lo que les mencionaba. Imagínense ustedes que están trabajando todo con cartografía escala 1:5000, ¿ok? Inclusive tienen alta precisión en la zonificación de los lugares en los cuales han habido eventos históricos, inclusive, pongámoslo así. Y tienen el mapa geológico, ¿ok? Y del mapa geológico ustedes pueden descargar sus elementos y tienen en este caso, por ejemplo, las fallas, las zonas de fallas, ¿ok? Están marcadas las fallas, pero están hechas a una escala 1, 1.000.000, por ejemplo. Escala 1, 1.000.000, se me ocurre. Uno debe tomar la decisión, ¿utilizo o no utilizo el insumo? Recuerden que inmediatamente si yo utilizo el insumo, mi cartografía pasa a tener esa restricción de ese insumo, el insumo más restrictivo, la menor escala. Entonces, 1:1.000.000 es la menor escala que yo tengo. Entonces, ¿será que yo puedo hacer con este con este dato, ya tengo la variable, tengo luego el dato de la variable, con este dato de esta variable, fallas, yo podría hacer, por ejemplo, un plan de ordenamiento territorial, por ejemplo, a nivel parroquial. ¿Será que yo puedo utilizarlo? ¿Será que yo puedo aplicar en este caso, utilizar eso como un insumo? ¿O qué peso le doy también al insumo? Entonces ahí vienen las preguntas con las cuales nosotros tenemos que trabajar. Recuerda que nosotros somos los especialistas en la parte geoespacial. Obviamente el geólogo, ¿qué nos va a decir? El geólogo nos va a decir, pero por supuesto, o sea, tiene que poner la fase, pero esa escala 1:1.000.000. Si yo pongo, digamos, imagínense escala 1:1.000.000
la precisión que tenemos, el error relativo que podemos tener en este caso en una observación. Entonces yo puedo estar cometiendo el error de, claro, a la falla, como a la sismología, como es en este caso un detonante, darle un peso muy importante. Y recuerden que es movimiento en masa, y como dice Santiago, los dos detonantes básicos, ¿cuáles son? Lluvias, movimientos en este caso sísmicos. Entonces, yo le puedo dar un peso muy alto. Pero ¿qué pasa si la falla, como estaba en este caso, vuelvo y repito, a una escala muy amplia, está 100, 200 metros de donde realmente pasa? Y yo puedo estar delimitando una zona con un nivel de amenaza alto, cuando en realidad es una zona que es medio, y en la zona alta realmente les estoy bajando la intensidad, perdón, les estoy bajando el nivel de amenaza. Entonces, esa es la parte importante. Siempre recuerden ustedes, mi cartografía va a tener una limitación, y esa limitación está dada por las precisiones. Y con base a esas precisiones viene la escala. Y hay que aprender a tomar la decisión. Yo sé que tienen que ir los condicionantes y no condicionantes. Personalmente, yo no la tomaría. Personalmente. He revisado algunos documentos y he revisado que sí, se toma la decisión de no utilizar esta cartografía, pero se hace la aclaración en el mapa. Yo como geógrafo creé el mapa, como gestor de información geoespacial, no hay que decir geógrafo, que ahora hay que hablar justamente de las áreas afines. Recuerden que hablamos en un contexto de la UNESCO de campo amplio, campo detallado y campo específico. Entonces ahora el SIG ya no le pertenece al geógrafo, ojo, y eso todos ya tenemos totalmente claro, que todos, independiente en este caso de las profesiones, utilizamos muchísimo los sistemas de información, pero sí es importante tener claro ese contexto, ¿ok? Es muy importante tener ese contexto, y si en el caso de que se prefiera no utilizar esta variable porque sus datos no están dentro de las escalas adecuadas que yo requiero para el modelamiento, yo debo colocar eso como una limitación de la cartografía. Recuerden que mi mapa muchas veces, o mi cartografía, no solo se entrega en privado, y claro, yo te digo a ti, mira, te entrego el mapa, verás que no tomé en cuenta esta variable, por esto y esto. ¿Qué pasa si esa persona escanea mi mapa, o es un mapa digital, y lo sube a un atlas o lo sube a un geoportal? Y es por eso la importancia que la información siempre debe tener declarada estas limitaciones. Ojo, los modelos son limitados. Por eso siempre que ustedes hagan, pregunten, ¿cuál va a ser la limitación de mi mapa? No existe en este caso la información sin limitación. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda, inquietud adicional, alguna cosa que más podamos ampliar. Estamos llegando justamente a la hora. El día de mañana, recuerden, tenemos a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias, Miriam, muchísimas gracias, Santiago, igual a todas las personas que nos están comentando, en este caso, las dudas, criterios, porque con eso vamos aprendiendo. Justamente con base a eso nosotros vamos generando conocimiento, y les digo, eso es lo hermoso y lo que me gusta a mí de dar clases, porque se aprende. Ustedes aprenden un poco, yo aprendo muchísimo más. Tengo en este caso 50 maestros que son ustedes, que me están en este caso enseñando, así que les agradezco nuevamente, y por brindarme esta oportunidad, vuelvo y repito, de trabajar con ustedes. Entonces, por favor, hagamos, metámonos en este caso en el SIG, corramos de los procesos. Quiero ver que nos salten las dudas también con respecto al uso, de por qué se utiliza, por ejemplo, en este caso, la normalización. ¿Qué es normalización? Buscar otras metodologías de normalización, otras metodologías para revisar, que nos puedan compartir, porque recuerden que eso es lo que nos va a nutrir, nos va a permitir a nosotros ir adelante en nuestra fase práctica, que es lo que ustedes ya lo van a empezar a hacer. Están aquí, de igual manera, recuerden, si ustedes hacen el Zoom, acá tienen todos los criterios que se están trabajando en el álgebra de mapas, ¿ok? Para trabajar. Vuelvo y repito, aquí mi recomendación es, por ejemplo, no trabajen con tildes, por ejemplo, no trabajen en este caso con tildes, no trabajen en este caso con alguna simbología especial, tampoco con los espacios. Muchas veces tenemos inconvenientes al aplicar SQLs, o tenemos inconvenientes al hacer procesamientos directos, al utilizar en este caso algún signo especial o espacios. O también, como les digo, procesen las capas una a una, procesen y cierren ArcGIS, procesen y cierren ArcGIS. Por ejemplo, miren, yo tengo mi computadora es de 16 GB en RAM. Yo ya sé más o menos, después de haber hecho tanta cartografía, ya más o menos le tengo claro cuánto puedo yo haber procesado en mi computadora antes de que me empiece a botar estos problemas. Y dependiendo también qué estoy haciendo, porque a veces por motivos de trabajo tengo que abrir el AutoCAD o el Civil 3D y al mismo tiempo el ArcGIS, y estar trabajando entre los dos. Y obviamente yo ya sé que va a llegar un punto en el cual corro información y se muere.
se muere el ArcGIS, simplemente me empieza a botar me ejecuta el proceso, pero me bota vacío. O muchas veces me dice que no pudo hacer y me bota un error desconocido. Entonces ahí lo que hay que hacer inmediatamente es cerrar el ArcGIS y volver a abrir. Y vuelvo y repito, es un problema propio del ArcGIS al almacenar, en este caso, en la sesión, todo lo que se ha procesado. Entonces la RAM de la computadora puede llegar, en este caso, a saturarse. Sí, ahora tenemos nuevas computadoras. Por ejemplo, yo estoy buscando, tratando de ver cómo me consigo una computadora. Hay una Alienware que es i9, ya es i9, imagínense, y con 32 GB en RAM. Obviamente en Estados Unidos esta computadora está oscilando entre los $2.500 y $3.000, pero muchas veces para nosotros esto es nuestro modo de trabajo, aparte de eso nuestra pasión, y ya nos quedan cortas muchas veces algunas computadoras y tenemos que trabajar en este caso con estos contextos. Pero sí, si yo vuelvo y repito, quiero especializarme en la parte geoespacial, nosotros debemos entender que ya las computadoras deben ser, en este caso, pueden ser las de gaming, que son un poco más baratas que las workstation, o directamente tener que comprarnos o adquirir, en este caso, una workstation, o vamos a tener la limitante. Pero recuerden algo aún, y eso no les había comentado y les digo aquí ya para finalizar. Existen nuevas tendencias en la información geoespacial. Y así como antes era importante, recuerden ustedes, yo me acuerdo, estaba en quinto curso del Colegio Benalcázar, y como gran noticia pasamos del disquete, del de 3 1/4, de 1.4 megabytes, 1.44, a los pendrives, a las memory flash. Y claro, apareció la memory flash y como gran cosa era una memory flash de 32 megas. O sea, imagínense ahora lo que es 32 megas, o sea, no te sirve para nada, pero en esa época era wow. Ahora tenemos discos de 2 teras tranquilamente, etcétera. Entonces ya sabemos que eso pasó, ya el almacenamiento ya no es una limitante. Ahora, de la misma forma, se está trabajando con una nueva tendencia en la gestión de la información geoespacial y ya no solo es el almacenamiento en la nube, ahora es el cómputo en la nube. Ahí viene, por ejemplo, el ArcGIS Online. Es uno de los primeros software que ya da este nuevo paso en el cual mi procesamiento, es decir, mi capacidad de procesamiento en mi computadora ya deja de ser la limitante. Y la limitante viene a ser ahora el dato. ¿Ok? Y siempre ha sido, de hecho, la limitante el dato, porque con un buen dato puedes hacer un buen análisis. Pero vuelvo y repito, ahora con este tipo de software nuevo, tú puedes tener una Chromebook. Una Chromebook, por ejemplo, ni siquiera es una i3, tiene menos potencia que una i3, 2 GB en RAM, y puedes hacer un mapa, puedes hacer un procesamiento, un slope, un hillshade, pero no lo estás haciendo en tu computador. Tú mandas los comandos y le solicitas que en la nube un servidor procese la información. Y luego te envíen, solamente te envían y te tienes que descargar. O ni siquiera te descargas porque se queda almacenado en la nube y solo lo visualizas como un Web Map Service, por ejemplo. Entonces, esa es la parte interesante, ¿no? Ya estamos migrando también hacia este nuevo mundo de los procesamientos en la nube. Ahora se hace el cómputo en la nube, se llama así. Les agradezco a todos por su participación. Muchísimas gracias. Recuerden, el día de mañana nos vemos a las 6. Espero que ya tengamos y podamos, en este caso, revisar cualquier duda o inquietud específica que ustedes tengan en el desarrollo, en este caso, de esta lección. Y con eso finalizaríamos y muchísimas gracias, sí, y gracias también en este caso por las aclaraciones que nos dieron justamente los compañeros y por la participación. Recuerden que esa es la parte importante de la enseñanza, ¿no? Compartir, obviamente. Entonces, muchísimas gracias con todos. Nos vemos en este caso el día de mañana. Hasta mañana.